y editora de género en Telam, ¿no? La idea es un poco analizar esta situación que se vive respecto a la figura de la vicepresidenta. Silvina, muy buenos días. Miriam y Paula te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo Bien. estoy muy conmocionada todavía. Digo, a mí me parece que como periodistas está bueno compartir con la audiencia que también nos pasan estas cosas, ¿no? Que son días muy difíciles para trabajar. Y bueno, nunca pensé, he visto muchas cosas en mis 30 años de periodista, pero jamás pensé ver un intento de asesinato de una vicepresidenta. La verdad, estoy muy impactada. Sí, la verdad que creo que a todos nos sorprendió, ¿no? Sobre todo porque se venían dando manifestaciones frente al domicilio de Cristina, de la gente que venía acompañándola, apoyándola obviamente desde su espacio político, pero lo de anoche fue realmente increíble, nos sorprendió a todas, ¿no? Sí, jamás podés esperar esto. Creo que estamos todo muy pronto, está investigando la justicia, etcétera, etcétera, pero bueno, la imagen de el arma en la cabeza de Cristina Kirchner es tremenda, es lo que ocurrió. Y lo primero que se me ocurre compartirles como periodista, yo soy editora de género y diversidad desde la agencia de noticias Telam, hace muchos años que vengo trabajando para prevenir los discursos violentos, porque la violencia se inicia con las palabras, tanto en una situación de violencia de una pareja, de una familia, como en la vida política. Y estamos mirando con pavor el nivel de violencia que hay en este momento en el país, no sé, con féretros, con el nombre de la vicepresidenta, con horcas. No es gratuito. O sea, cuando algunos tratan de decir que esto no importa, bueno, ahí está, esa pistola en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner demuestra que la palabra violenta, que el discurso violento, que el discurso de odio pasa a la acción. Nadie nace de un repollo, saca un arma e intenta matar a la vicepresidenta del país. Hay algo que alimenta y que habilita ese hecho violento. Y entonces, en vez de justificar de distintas maneras y de hablar de armados y demás, lo que la ciudadanía esperamos de la dirigencia y sobre todo de la dirigencia opositora a este gobierno nacional es que paren la pelota y reflexionen sobre qué tipo de política partidaria están haciendo y cómo la expresan. Me parece que eso necesitamos hoy, urgente, ya mismo. Silvina, ¿y de alguna manera tiene un impacto, digo, en esto que venimos hablando, en tu caso, por ejemplo, como editora de género de Telam, que la figura de la vicepresidenta sea una mujer? Sí, yo creo que eso alimenta también, absolutamente, no ahora, siempre. Hay un sector, por supuesto, no toda la ciudadanía argentina, pero hay un sector que le cuesta que una mujer tenga poder y que ejerza el poder de la manera que lo ejerce la vicepresidenta. Sí, sí, por supuesto que eso también es un plus y ha quedado demostrado en distintos episodios, ¿no? A lo largo de la trayectoria política de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora uno se pregunta también esto que vos decías, ¿no, Silvina? Si realmente habrá un parate para la clase política para repensar un poco los discursos de odio, como bien planteabas, como veníamos hablando en el transcurso de esta mañana, por supuesto, y lo que esto está generando, ¿no?, en la sociedad, sumado al momento económico que uno entiende que es difícil para todos, para todas, pero bueno, estos discursos que no aportan en nada. No, no aportan nada, tenemos que recuperarlo, decimos mucho. Yo además soy parte de una red de editoras de género de Argentina y como las distintas editoras de género que estamos en distintos medios del país, venimos hablando de cuál es nuestro aporte y nuestro aporte también es al debate, recuperemos el debate. Y el debate es permitir hablar y escucharse y aunque no coincidamos, por lo menos nos escuchamos y nos respetamos. Hemos perdido el debate en Argentina, hemos perdido el debate en los medios de comunicación. Yo les invito a pensar un segundo, a hacer un pantallazo por algunos programas de televisión y solo se escuchan gritos. No hay espacio para hablar, para escuchar, para debatir.
debatamos ideas, debatamos posicionamientos, es absolutamente posible, nos reconstruimos después de la dictadura más nefasta, de las épocas más violentas y asesinas de nuestro país, nos reconstruimos y salimos adelante. O sea que es posible. El nivel de decadencia que demuestra el discurso violento es patético. Creo que hay dirigentes, varones, mujeres, que tienen que estar a la altura de la gente que lo votó, no importa de qué partido político sea, pero es urgente. Y si no, tienen que dedicarse a otra cosa, porque no están aportando a la democracia, no están aportando a hacernos un país mejor, no están aportando a solucionar los problemas que tenemos, porque si gritamos, odiamos, violentamos, no podemos ponernos a pensar cómo vamos a solucionar los problemas de pobreza, de hambre y económicos que tenemos en el país. Es imposible. Ahora, Silvina, pensando en esto que vos decías, ¿no? También y hablando de los discursos de odio, ¿es parte de este discurso el poner en duda que esto fue un atentado? Sí, por supuesto. Yo vengo estudiando bastante el tema de los discursos de odio y de lo que se llama violencia de género digital. Y lo digo así porque todos los informes que se están haciendo de UNESCO, de distintos organismos internacionales, de la Federación Internacional de Periodistas, la relatora de violencia hacia las mujeres de Naciones Unidas, digo, cito fuentes, no es algo que invento, dicen que estos discursos atacan fundamentalmente a las mujeres que se expresan en los espacios públicos, sobre todo a las políticas y a las periodistas. Y uno de los grandes sustentos del discurso de odio, de la violencia de género online, digital, son las fake news, son instalar las noticias falsas. Y esto es un armado, demás, es una fake news, porque digo, en el periodismo siempre hubo noticias falsas y siempre tuvimos que chequear, pero ¿cuál es la diferencia? Que las fake news tienen un objetivo que es dañar, por eso es parte del discurso de odio. Y esto que están haciendo es dañar no solo una figura política o la vicepresidenta, dañan la democracia, no les importa nada, no tienen límites. Y a mí me parece que hay instituciones democráticas que le tienen que poner límite a estas personas que ocupan bancas en congresos nacionales o provinciales y que están propiciando en semejante crisis que estamos en el país este tipo de fake news que son nada menos y nada más que discursos de odio. Silvina, buen día. Paula de Candia te saluda. Hola, Ayer también, llegada la noche, se dio a conocer una foto, ¿no? Que me parece válida también destacar, de la unión de todos los diputados y senadores de todos los bloques, en repudio a los hechos ocurridos minutos antes. Digo, esta foto es el puntapié inicial para que empecemos a recuperar, ¿no es cierto?, esta sociedad que fuimos perdiendo de a poco frente al odio, frente a los discursos agresivos. ¿Es un puntapié o es una foto más? No, yo espero, fue necesaria, alentadora, una bocanada de esperanza esa foto, por supuesto, anoche, tarde, que estábamos todos todavía en shock con lo que había pasado. Ahora hay que sostener la foto. Claro. Ahora hay que sostenerla. Y precisamente hay que sostenerla poniéndose a dialogar, etcétera, etcétera, etcétera. Sería muy, muy bueno que también saliera a la calle la oposición, ¿no? Como me acuerdo, yo era muy chica, pero me acuerdo cuando fue el levantamiento Cara Pintada. Sí. Y esa demostración que hubo en ese momento Alfonsín, Cafiero, en el balcón de la Casa Rosada, digo, esas demostraciones de grandeza de la clase política que están tan ausentes últimamente, siquiera se sostenga esa foto con hechos concretos, ¿no? Ahora, uno se pregunta, ¿no? O por lo menos yo me preguntaba anoche cuando empezamos a conocer todo lo que pasaba, digo, ¿era necesario llegar a este quiebre, a este punto,
para poder parar la pelota. ¿No tuvimos la inteligencia o no tuvieron los dirigentes políticos la inteligencia para pararla antes de llegar a este punto extremo donde se puso en peligro la democracia? Bueno, indudablemente no, a los hechos nos remitimos, ¿no? No, no, jamás nos vamos a imaginar una cosa así, pero bueno, sí, indudablemente no se encontró la manera, porque bueno, la violencia ciega, ¿no? Esto que venimos diciendo, vieron muchas periodistas que hacemos género y demás, y que algunos también nos critican y nos atacan mucho. Venimos a traer también este aporte, que es unir, no dividir ni atacar. Entonces sabemos, porque hace muchos años que trabajamos analizando la violencia, que la violencia te ciega, no te permite pensar, se hace una bola de nieve que te lleva puesta y que mata. Miren, a mí me impactó mucho cuando en un programa de América que ya no está y que no voy a nombrar, una conductora empezó a atacar a la población trans, ¿no? Sí. Diciendo barbaridades. Al otro día, en ese mismo canal, estaba haciendo un móvil en vivo con Mariana Genesio, que es una persona trans. Una actriz, sí. Una actriz, y pasó un hombre y le empezó a decirle de todo, con los mismos argumentos que se habían dicho en ese programa de televisión a la noche. Y digo, pongo este ejemplo, búsquenlo, está en YouTube, está online. Fue una enorme demostración de cómo el discurso de odio emitido a través de un medio de comunicación impactó directamente sobre una persona. De hecho, el colega que estaba haciendo el móvil estaba impactado, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, quería salir a correr al violento, quería abrazarla a la actriz. Digo, la violencia nos impacta a todas las personas. Esa pistola, esa arma gatillada en la cabeza de la vicepresidenta de la Nación nos afecta a todas las personas de este país. Si no entendemos eso, no vamos a salir de este momento terrible que estamos viviendo. Silvina, pensaba en esto que vos mencionabas recién, porque acá compartíamos con mi compañera también algunos tuits de los diputados, y ella precisamente hacía alusión a esto de la foto, ¿no? ¿Es una foto o lo podemos llevar a la práctica? Y por un lado firmando los comunicados, repudiando el hecho, y por el otro a través de las redes sociales, en esto cuando vos hablabas de la violencia digital, diciendo, bueno, hashtag no te creo nada. Entonces uno se pregunta hasta dónde realmente, ¿no? Esto mismo que decía Paula, ¿es solo para la foto? ¿Vamos a seguir reproduciendo todos estos discursos? Bueno, no son todas las personas de la oposición las que salen a atacar en redes sociales. Lo que preocupa es que la dirigencia de ese partido, de esos partidos políticos que tienen a personas que siguen usando discursos de odio, en este caso las redes sociales, no llamen a la reflexión. Y terminemos con la mentira de la libertad de expresión. Violentar no es libertad de expresión. Violentar es un delito. Violentar es un ataque a los derechos fundamentales de las personas. Entonces, se amparan en la libertad de expresión, ensucian un término, un ejercicio tan elemental de derechos como la libertad de expresión con discursos de odio. No hay justificación. Entonces me parece que también es el momento de que internamente los partidos políticos se sienten a pensar qué tipo de dirigencia tienen y a llamarles a la reflexión y pensar si siguen sumando personas que lo único que tienen son seguidores en redes sociales porque usan discursos violentos y así ganan votos, o si quieren construir otro tipo de política, otro tipo de partido político que ayude a la democracia realmente. Lo otro que pudimos observar, ¿no es cierto?, o analizar de anoche, fue que mucha gente se detuvo en la declaración del feriado nacional del día de hoy, ¿no? O sea, casi en un detalle frente a semejante hecho que había sucedido antes, ¿no? Digo, esto también nos pasa, ¿no? Parece que nos dispersamos en cosas casi menores en vez de centrar la atención en lo que es realmente importante y que va al hecho, a lo que sucede en la sociedad, ¿no? Sí, es lo mismo. O sea, después discutimos si está bien, está mal, puede ser parte del debate, ¿no? De la discusión, puede ser parte del debate, era apropiado un feriado nacional y demás, pero ese no tiene que ser el centro del debate. Claro.
Ese no es el centro del debate. Porque eso es correrse o es no tener la altura que necesitamos en este momento de la dirigencia política. Tenemos que debatir la violencia, tenemos que debatir la manera de seguir construyendo y sosteniendo este país en semejante crisis, después de la pandemia única y mundial que tuvimos, después de la crisis económica en la que vivimos, de los índices de pobreza que tenemos, eso necesitamos de la dirigencia. Y reitero, nadie obliga a nadie a estar ocupando una banca o en ningún congreso nacional o provincial. Si no está a la altura, puede hacer otra cosa. Necesitamos gente que esté con capacidad de construir desde la no violencia. Fundamentalmente necesitamos eso. Y reitero, y esa arma en la cabeza de la vicepresidenta lo demuestra. No sé si necesitamos ponerle más palabras, además. Silvina, y haciendo un poco el análisis también, ¿no?, desde los medios y en tu caso apelando a tu rol también como editora de género, cuando los medios todavía de alguna manera se intenta, no sé si es desprestigio la palabra, pero cuando se la llama vicepresidente todavía Cristina, ¿no? ¿Esto también es una forma de violencia? Yo no sé si es una forma de violencia, pero creo que es un aporte a no fomentar la igualdad, ¿no? Esto de no nombrar a las personas como quieren ser nombradas, además es una discusión ya para mí terminada, la Real Academia Española ya lo ha dejado en claro, presidenta, vicepresidenta son términos que se usaban hace, no sé, decenas de años, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tema es siempre, como nosotras que somos periodistas lo sabemos, en qué contexto usas las palabras y cómo las usás. Entonces, si esa palabra está usada en un contexto para menospreciar, para atacar, para violentar, o sea, si yo le digo a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente, para menospreciarla, bueno, seguro que eso es parte de un ataque, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, preocuparse de cómo está vestida, no sé, de qué cartera usa, esas cosas que no se hacen con los políticos, ¿no? Y que sí se hacen con las políticas. Sí, claro, claro. Silvina, la verdad que agradecerte por este tiempo que nos has dedicado para este análisis en esta jornada tan particular que estamos viviendo todos como medios, como periodistas también, y obviamente para nuestro país, que lamentablemente es una jornada histórica y que va a ser recordada por todo esto que veníamos hablando. Pero agradecerte muchísimo por este tiempo, Silvina. Agradecerles a ustedes. Me parece que como periodistas tenemos que hacer esto, tenemos que charlar con calma, invitar al debate, pensar en conjunto. Tenemos una enorme responsabilidad también y tenemos que estar también desde el periodismo a la altura de esta responsabilidad. Un abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, hasta luego. Chao. Estábamos allí dialogando con Silvina Molina Alardit, periodista y editora de género de Telam. RTN llega a cada rincón de la provincia. Conoce las emisoras que componen la red provincial de radios entrando en www.rtnweb.gov.ar.